Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada Diana Aguilar Borjón, que es nuestra ponente de hoy. Estamos en casi el cierre de nuestro módulo 1, el módulo que lleva por título Identidades que se desplazan. La semana que viene ya tenemos este módulo y en esta mesa, que es la cuarta mesa, veremos la licenciada Diana Aguilar Borjón nos presentará estrategias de ocupación en el Camino Real de Tierra Adentro, Zacatecas. Voy a brevemente hablar de voy a rápidamente leer un poco de su semblanza y de ahí no perdemos más tiempo para darle el micrófono y que ya empecemos nuestra sesión. La licenciada Diana Aguilar Borjón es mexicana, nacida en Fresnillo, Zacatecas. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de la Veracruz, Campus Zacatecas, graduada con especial reconocimiento al trabajo de su titulación. Es licenciada también en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Es colaboradora en el Museo Zacatecano de Arte Huichol, docente en la Universidad Antropológica de Guadalajara en la materia de Administración de Empresas. Ha sido ponente en diversos cursos y seminarios en programas de estudio a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, tales como en el coloquio Zacatecas, los días de las armas, en colaboración con el gobierno del estado. En el Congreso Historia en torno a la toma de Zacatecas y la Revolución Mexicana, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. En el encuentro Historia Centro Norte, en colaboración con la Universidad de Guanajuato. En el taller Paleografía Indiana del siglo XVI al XIX, en colaboración con el Archivo Histórico de Zacatecas. También participó en el foro El historiador frente al patrimonio, Camino Real Tierra Adentro, en colaboración con el Grupo de Investigación, Historia e Interpretación del Patrimonio, el IPAT. En el seminario Patrimonio Medieval en Castilla y León, España, en colaboración con el programa de maestría y doctorado en Historia de Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. También en el curso de la gestión de la cultura a la gestión de la cultura a la gestión del turismo cultural, en colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura, en el coloquio multidisciplinar Camino Real de Tierra Adentro, Región Centro-Norte, Avances y Retos, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INA de Querétaro. Y en el encuentro Investigadores del Pensamiento Novohispano, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Actualmente es colaborador en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Es un honor tenerla con nosotros, es un gusto enorme y cedo la palabra. Bienvenida, gracias por participar en nuestro seminario y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por aceptar mi participación. Vamos a comenzar. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve o no? Todavía no se ve la pantalla, pero a ver. No. Déjeme. Sí. Que la tecnología y yo somos un poquito... Así pasa, no se preocupe, no hay prisa. Y ahorita ya lo probamos y todo muy bien y a la hora de... Así pasó la semana pasada, no sé por qué. Ay, Dios mío. No se preocupe, a ver, voy a quitarla, lo voy a deshabilitar y lo voy a volver a habilitar la pantalla, a ver si es eso. Sí, ya. Sí, porque ya le puse en compartir. A ver, ahora sí, ya lo volví a habilitar. A ver qué tal. Ahora sí ya. Gracias. No, al contrario. Buenas tardes y gracias por estar en esta charla que vamos a tener. Espero y la verdad a mí me da un poco de nervios hablar en público y espero que salga lo mejor posible. Gracias. El tema que vamos a tratar es estrategias de ocupación en el Camino Real Tierra Adentro en Zacatecas. Como que todo está en mi contra hoy. No, tranquila, no se preocupe. ¿Quiere que vuelva a habilitar Sí, por favor, porque no, al parecer no. Sí, no se preocupe. No me deja compartir.
Hay algo raro con este Zoom. A ver, ahora sí ya. Ah, Creo que ya. A ver, listo. Así. Estrategias de ocupación en el Camino Real Tierra Adentro en Zacatecas. El poblamiento del septentrión hispano no fue una tarea fácil. Se presentaron varios factores que complicaron dicha empresa, tales como grandes distancias, clima extremo, hostilidad de las naciones, entre otros. Bueno, como todos sabemos, pues la hostilidad en el septentrión hispano, o lo que podemos decir la región del norte, a partir de Zacatecas, complicó mucho la estrategia de ocupación. ¿Por qué? Pues la hostilidad de los indígenas, cómo era que eran atacadas esta región. ¿A qué nos referimos como una estrategia de ocupación? Básicamente es a la relación que se crea entre el hombre y su entorno. Dicha relación es bilateral, pero con predominación del hombre al modificar el paisaje natural en función de sus necesidades. Siempre ha habido una lucha constante del hombre y la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre, desde el momento que pisó la tierra, empezó la lucha. ¿Por qué? Porque el hombre pues tenía sus necesidades de casa, vestido, comida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues tuvo que construir su casa a talar los árboles. Tenía que comer, matar animales. Tenía que vestir, matar animales. Entonces siempre fue una lucha de hombre-naturaleza y siempre predominó el hombre sobre la naturaleza. 3 fueron las estrategias de ocupación usadas por el Imperio Español: fortificaciones, misiones y hacienda. Vamos a hablar de qué son las fortificaciones. Son un sitio de guarnición. Las fortificaciones militares eran llamadas castillos, fortalezas y fuertes. Claro ejemplo tenemos las de Europa. En América hay muy pocos, pero claro ejemplo en Europa las tenemos. Aunque primero fue una instalación militar, ejerció un penetrante influencia en el desarrollo político, económico, social y demográfico. ¿Por qué? Porque gracias a las fortificaciones tuvimos un poblamiento. Si no hubiese una fortificación, no había poblamiento, ya que la hostilidad era demasiado en la parte del norte y no se diga la región de Zacatecas. Los chichimecas, pues era constante los ataques. Entonces, para poder poblar esta región, llegaron los militares, las fortificaciones y empezaron a poblar esta parte. Las funciones de los presidios en el Camino Real Tierra Adentro en Zacatecas eran básicas. Lo que les comentaba, el poblamiento, la protección, con ellos fueron desarrollando las necesidades de la corona española. Tenemos 3 tipos de presidio: presidio misión, presidio camino, presidio villa. Presidio misión fue más al norte, en Durango, y no, nada más que en Durango fueron los presidios misión. ¿En qué consistía el presidio misión? El presidio misión consistía de la mano, iba de la mano la misión y el presidio. ¿Qué significa? Que como algunos comentarios, bueno, no sé cómo, si es un dicho o lo que dicen, con la espada conquisto y con la misión evangelizo, con la cruz evangelizo. Entonces el presidio misión era eso: evangelizar y proteger a las misiones. Presidio camino, estos presidios caminos se dan en Zacatecas. ¿Por qué? Porque en Zacatecas como tal no tenemos algunos. Ahorita vamos a pasar algunos ejemplos de lo que son un presidio en Zacatecas, pero los presidios camino eran provisionales. No hay uno como tal que podamos decir, pues es que aquí está un presidio. ¿Por qué? Porque el presidio camino se iba poniendo y se iba poblando la ciudad. Y como eran tan precarios los presidios, no se cuenta con ninguno. Presidio Villa, esto sí, los presidios Villa son más al norte, se encuentran en Chihuahua. ¿Qué era un presidio Villa? Presidio Villa es donde ya tenían iglesias, escuelas, ya era grande, a diferencia del presidio Misión y presidio Camino. Los presidios iniciales fueron establecidos por el virrey don Martín Enríquez durante 1570. Él situó 5 estratégicamente, principal desde la Ciudad de México hasta Zacatecas. ¿Por qué? Porque aquí ya fue cuando empezaron el descubrimiento de las minas de Zacatecas,
y el material de las minas se tenía que llevar a la ciudad de la Ciudad de México para hacer el fundimiento. Pero volvemos a lo mismo, al ataque de los chichimecas, al ataque de esta región, que era imposible transitar. Entonces, por eso fue que pusieron estratégicamente los presidios en esta región. Su principal preocupación fue de conocer el territorio que había descubierto, pero no se había explorado lo suficiente. Lo que les comento, como no se conocía lo suficiente, después de que se conquista Tenochtitlan, pues sí, ya saben que hay minería más al norte, pero la hostilidad y el temor de los ataques, pues era demasiado. Entonces, una de las estrategias fue poner los presidios. Y, por ejemplo, aquí tenemos en el mapa, así lo marcamos nosotros, caminos militares, que es el principal ramal, es de la Ciudad de México a Zacatecas. Aquí está estratégicamente, que es el único. Ya lo demás fue más complicado mantenerlo empedrado, y solo este es el tramo empedrado de la Ciudad de México a Zacatecas. Aquí tenemos un mapita del siglo XVI de los presidios estratégicamente puestos. Estos ya es con base al trabajo de campo que hemos hecho, y por ejemplo aquí tenemos en Zacatecas el de Pánuco, actualmente pues se encuentra en ruinas, el de Querétaro, el de Guadalajara y el de San Ildefonso, que es el que se tiene en la Ciudad de México, que parten todos para Guadalajara, para el norte, ahí está. Y en Zacatecas tenemos donde se cree que hubo presidios. En Zacatecas no hay uno que nos diga, pues aquí estuvo. No, ¿por qué? Porque del siglo XVI pues eran tan precarios que pues las condiciones del clima no nos propició a que hubiera un presidio como tal. Y aparte de que eran provisionales, pues conforme iba creciendo la población, pues iban desapareciendo estos presidios. Tenemos el de Fresnillo, Sombrerete, Mazapil, Jerez. Esta parte es de Ojo Caliente, la región de Ojo Caliente. Aquí miren, por ejemplo, aquí Bocas es más o menos Pinos por esta región. Chalchihuites, San Martín, por ejemplo, las minas de San Martín y Sombrerete, que fueron de las importantes para la colonización del norte. Y tenemos aquí, por ejemplo, el presidio Misión, un ejemplo de lo que son los presidios misiones. Aquí sí lo tenemos, que es en Durango, todo Durango, parte de Durango, y también se hizo una investigación de campo para hacer este mapita sobre los presidios misiones. Igual tampoco ya no queda mucho, solo ruinas, una que otra, sobre los presidios misión de Durango. Y tenemos el fuerte de Ojuelos, también que data del siglo XVI. En realidad hay una controversia de que si realmente era fuerte o era una hacienda, porque su estructura como tal tiene lo que es la forma de una hacienda, pero especialistas y también historiadores, tengo un compañero que es de Ojuelos y él argumenta que sí, que en realidad fue un fuerte, pero la estructura como tal nos marca que es una hacienda. Y tenemos el fuerte de Malpaso, pequeño fuerte, no sabemos en realidad si es originalmente, también se hizo un estudio de campo sobre el fuerte de Malpaso, y Malpaso se le conoce igual, porque siempre que pasabas por Malpaso había ataques, las caravanas siempre fueron saqueadas, hasta que pusieron un fuerte, ese fuerte, y dice que fue un poco más rápido el paso de Guadalajara a Zacatecas, porque está al sur. Malpaso se encuentra al sur de Zacatecas, colindando toda muy lejos de Jalisco, pero es para la salida a Guadalajara. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los muros, que son muy altos, pero un pequeño torreón, donde nos indica que era probable que se encontrara lo que es el fuerte de Malpaso. Ahora vamos a hablar sobre las misiones. El objetivo de las misiones fundamentalmente la pacificación del territorio y la transmisión del dogma cristiano. Aquí ya hablamos un poco de lo que les comentaba, que ya llegaron las misiones y era así. Ahora, ya tenemos un fuerte, vamos con las misiones. ¿Por qué? Porque primero vamos a colonizar
y luego evangelizar. ¿Qué fue lo que hicieron las misiones? Separar a los indios para hacer más fácil la evangelización, agrupándolos en reducciones. ¿Para qué? Para que no hubiera conflicto entre ellos. A través de los frailes se enseñaron varias técnicas, la agricultura, se emplearon la ganadería, así como nuevos cultivos, introdujeron animales y otros usos domésticos, instruyeron a los indios como trabajos artesanales. Y, por ejemplo, pues ellos, les fue muy difícil que, por ejemplo, los primeros franciscanos que llegaron a Zacatecas, hay estudios o escritos donde dice que los primeros mártires de Zacatecas fueron franciscanos. ¿Por qué? Porque pues les fue muy difícil evangelizar. Los chichimecas, como es que el término chichimeca tiene muchas connotaciones. Algunos le dicen que perro chupa sangre, otros bárbaros, tenía muchas connotaciones, entonces pues imagínense, ¿no? Y les fue muy difícil evangelizarlos. Los franciscanos, por supuesto, fundaron escuelas, escribieron libros, enseñaron oficios, ellos también tuvieron que aprender el lenguaje de los indígenas. Zacatecas tuvieron que traer tlaxcaltecas, ¿para qué? Para poder apaciguar a los chichimecas, porque eran demasiado rebeldes, cada rato tenían levantamientos y hacían infinidad de muertos. Zacatecas le costó mucho ser una ciudad como tal, porque pues sí tuvo varios ataques, entonces le fue difícil consolidarse y llegar a ser lo que es. En 1521 a 1880 se construyeron 250 conventos en la Nueva España. Los primeros en llegar fueron los franciscanos. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos más los franciscanos, los jesuitas? En Zacatecas llegaron franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, mercedarios, de todo hubo, pero los primeros en llegar fueron los franciscanos. Primero llegan a la Ciudad de México, bueno, a San Juan de Ulúa, luego se pasan a Zacatecas. Pero ¿por qué no mencionar a los demás? Bueno, porque los franciscanos, su misión de los franciscanos era evangelizar. Los jesuitas pues era enseñar y todas las órdenes religiosas tenían alguna función, pero los franciscanos, la de ellos era evangelizar, y ellos eran misiones mendicantes que tenían que andar evangelizando y colonizar. Bueno, los fundadores de la iglesia se establecieron primero en el centro de México, y a partir de ahí ya se empiezan a dirigir hacia el norte. Por ejemplo, en 1546, Jerónimo llega a Zacatecas y fundan lo que es la provincia de San Mateo de Sombrerete y San Francisco de Sombrerete. Fueron muy importantes estas misiones. ¿Por qué? Porque de ahí se ponían a estudiar y órale, hacia el norte, a caminar, a evangelizar hacia el norte. Igual en 1574 los jesuitas se trasladan a Zacatecas, pero ellos fundan escuelas para los hijos de los españoles. Es como empiezan a hacer la transformación de Zacatecas. Empiezan a enseñar, empieza a haber maestros y empieza a haber muchas actividades en Zacatecas. Por ejemplo, aquí tenemos las naciones indígenas. Hicimos este mapita, me llamó mucho la atención, y lo puse porque, por ejemplo, aquí podemos ver que mientras más avanzaba la evangelización, más iban recorriendo las órdenes, los indígenas iban avanzando más hacia el norte, pero a Zacatecas también le tocó esta parte. Vemos que esta parte, pues lo que es dentro del Camino Real, imagínense qué difícil fue la colonización, más que nada para todos los españoles que estaban en la exploración. Entonces sí fue muy difícil el hecho de llegar hacia el norte. Y aquí tenemos lo que es el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, Fray Antonio Margir de Jesús, el 12 de enero de 1707 es cuando se funda este colegio de Propaganda Fide. ¿Qué significa? Pues que aquí era para evangelizar, enseñar a los franciscanos y seguir hacia el norte. Órale, ustedes les toca evangelizar el norte, y de aquí salían los evangelizadores hacia el norte. Y aquí tenemos el convento de San Francisco de Zacatecas y el convento de San Francisco de Sombrerete. Pueden ver, casi son similares, las estructuras son muy similares. También podemos ver que tiene
poca infraestructura, pues tiene poca infraestructura moderna y todas son del siglo XVII, XVI, y pues le podemos decir que son estructuras fortificadas. ¿Por qué? Por los muros, evitar los ataques de los chichimecas. Y puse algunas fotos de lo que es el convento, cómo eran evangelizados los franciscanos, después de que ellos eran evangelizados de tienes que hacer todo bien para poderte ganar el cielo. Y esta foto me llama mucho la atención, este cuadro, que se encuentra en el convento de Guadalupe. Y, por ejemplo, pues si haces todo bien, te vas a ir al cielo. Y era una de las maneras de que los franciscanos evangelizaron a los indígenas, pero igual ellos ni siquiera sabían quién era su Dios o por qué tenían que seguir esa religión. Se construyen monumentos se construyen las iglesias arriba de los templos antiguos de los indígenas, y fue de alguna manera que pues ellos también aceptaron la religión, de pues tú estás construyendo tu templo con mis dioses antiguos, pues de alguna manera están aquí presentes, entonces yo puedo seguir la creencia de mis dioses o mi religión. Y creo que me pasé. Sí. Es que creo que es que no alcanzo a ver aquí. ¿Qué dice aquí? La mejor estrategia para pacificar el territorio es colonizándolo, era lo que les comentaba. Primero se colonizaba, se combatía con ellos, o trabajabas conmigo o eras mi enemigo. Era de alguna de las formas. Se representó el medio por el cual el proceso de conquista se estableció y se desarrolló paulatinamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Era una estrategia de índole económica. Es que no alcanzó a ver si que dice arriba si eran las haciendas, que al parecer eran las haciendas. Y bueno, sí, es haciendas, ¿verdad? Es que como tapa no veo. Las haciendas es la tercera estrategia de ocupación. La mejor estrategia para pacificar el territorio es la colonización, era lo que les comentaba. Ya llegando ellos aquí ya las misiones y las fortificaciones, ya empieza ahora sí la colonización. Se representaron del siglo XVI al siglo XIX. Es una institución de índole económica que primeramente buscó mantener la supervivencia de los conquistadores de la Nueva Especia por medio de la agricultura. Bueno, en este caso decimos de la agricultura en Zacatecas. ¿Por qué? Porque las haciendas de Zacatecas eran haciendas agriculturas, ganaderas y mineras, por las condiciones que había. Por ejemplo, las haciendas del sur, pues eran haciendas enequeneras, haciendas azucareras, y era otro tipo de trabajo que el que se hacía en las haciendas. Pero las haciendas acá de Zacatecas, de esta región, pues eran más que nada haciendas agrícolas, ganaderas y mineras. Los españoles recibían llegada, permanencia y subsistencia. Bueno, los primeros años de los españoles fue complicado permanecer en esta región. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron tenían que pagar, por ejemplo, un conquistador o pues, ¿cómo se le dice? Conquistador o descubridor de una ciudad tenía que primero pagar su tributo y decir, esta región es mía. Pero primero tenía que pagar el tributo. Ya que lo pagaba, ahora sí ya podía decir, esta región me pertenece o este pedazo de tierra me pertenece. ¿Por qué? Porque como era mandado por la corona española, él todavía no tenía ningún derecho hasta que comprara esa tierra. Las mejores... No cambió. Algunos de los espacios caracterizados de las haciendas fueron las casas principales, el despacho inmueble donde vivía el dueño de la hacienda y sus familias. Todo esto hizo que se fuera transformando el paisaje. ¿Por qué? Porque ellos empiezan con un pequeño terreno chiquito, ellos se reparten a los indígenas. Bueno, tú vas a trabajar en esta parte, tú en esta parte y tú en esta. Ellos empiezan a trabajar, empiezan a cosechar, y conforme va creciendo la cosecha, va creciendo también las haciendas, los pueblos. ¿Cómo es que se fundan los pueblos? Bueno, pues cada hacendado tiene su familia
son 5, pero su hija se va a casar con el hacendado o con el vecino. Pero entonces a ella le van a dar la tierra que está en medio de las haciendas. ¿Para qué? Para que ella haga también su propia hacienda. Respecto a las capillas, pues claro, todas las haciendas tenían su capilla. ¿Para qué? Porque para seguir su vida cotidiana, recordemos que ellos eran tarde, mañana y noche ir a dar gracias a la iglesia por todo lo que hicieron. Había las quiquerías o calabozos. Eran lugares donde se encerraban a los peones, a los revoltosos, a los que no pagaban las tiendas de raya. Conforme iba creciendo las haciendas, pues fueron formando lo que es las tiendas de raya y de por vida estaban endeudados. Entonces, pues no había una manera de que no pudieran pagar, porque pues si no pagaban, pues no comían. Las calpanerías eran un espacio pequeño donde vivían como la mano derecha del dueño de la hacienda o el capataz, pero tenía que estar cerquita de la casa del hacendado. ¿Para qué? Para cuando a él se le ofreciera rápido saliera y vámonos a donde tengamos que ser. Esas son las calpanerías. Y hubo 3 fases del desarrollo de las haciendas. Formación de 1530 a 1630. Los terrenos no son propios de manera legítima, son deudosos, era lo que les comentaba. En este periodo llegaban los colonizadores, se asentaban, pero ellos todavía no eran dueños de ese territorio. En la consolidación de 1630 a 1700, la propiedad se convertía legítima para pagar. Ahí era cuando ya ellos ya empezaban a trabajar, a tener ganancias de las minas, de la ganadería, de lo que fuera. Entonces ahora sí ya pagarle al tributo a la corona española. De esta forma ahora sí él podía decir, esta parte es mía, pero él tenía que estarle pagando tributo cada cierto tiempo tenían que estar pagando tributo. La forma clásica de la hacienda 1730-1821, periodo durante el cual la administración del virreinato protege en mayor medida a los peones. En este hay un decreto que hace el virrey en 1830-1821, hace un decreto que dice que todos los peones tienen derecho a tener una propiedad. Y aquí es donde viene ahora sí ya la consolidación de los pueblos, la transformación del paisaje, como era lo que comentamos, la lucha constante de la naturaleza con el hombre. Que ahora sí, ya, el peón ya tiene su familia y pues ya no puede vivir dentro de la hacienda. ¿Por qué? Porque él ya tiene su familia. Entonces les dan pedazo de tierra y ellos empiezan a hacer sus viviendas. Pues el hijo del hacendado ya tiene su familia y también otro pedazo de tierra, perdón, y así es como se va transformando el paisaje. ¿Por qué? Porque el hombre va cambiando el entorno ecológico de la región. Por ejemplo, en Zacatecas se dice que Zacatecas era un valle donde abundaban los pinos, mucha vegetación. Pero cuando llegan los españoles, pues para hacer las casas, para explotar las minas, ¿con qué se explotaban las minas? Con toda la madera que había. Entonces, el paisaje de Zacatecas cambió debido a la deforestación que hubo de la explotación de las minas. Entonces, aparte traen ganado, lo ponen en esta región y esta región ya no sirve para la agricultura. ¿Por qué? Porque no sé si el pie o del ganado hace que la tierra no funcione. ¿Por qué? Porque ya se comió todo el pasto, ya dañó la tierra y la tierra es infértil. Aquí tenemos algunos fotos de las haciendas que se encuentran, algunas en pie en Zacatecas. La hacienda de San Diego de Luis Moya. Y por ejemplo, tenemos que, aquí tenemos lo que es la pequeña capilla. Pueden ver aquí tenemos una pequeñita capilla y aquí un espacio grande. Esta hacienda es muy bonita, sus ruinas son muy bonitas, está grandísima, pero pues ya también está muy, muy, muy deteriorada. Por ejemplo, pues aquí la iglesia que les comento, casi la mayoría de todas las haciendas en Zacatecas tenían una pequeña capilla y aquí tenemos un claro ejemplo. Esto es, y aquí podemos ver cómo las haciendas, la hacienda
Ay, perdón, es que andan haciendo limpieza y se escucha mucho ruido, dile que se vaya. No se preocupe, licenciada, así pasa, no se preocupe. Entonces, aquí tenemos lo que es una pequeña, lo que es la hacienda, esta es la hacienda por afuera. Podemos ver lo que es el fuerte. ¿Y por qué este fuerte? Este fuerte, lo decimos, esta región era muy atacada y casi todas estas haciendas tienen, se le dice haciendas fortificadas. ¿Por qué? Los muros son muy altos, tienen un pequeño torreón, estar vigilando constantemente y así evitar que llegaran los indígenas chichimecas a atacar y entrar a las haciendas sin permiso. Aquí, y la verdad el hacer el trabajo de campo es muy extraordinario porque te encuentras cada cosa y con lo que vas investigando dices, wow, qué maravilloso es esto. Y aquí tenemos otra hacienda, la hacienda de la Punta en Aguascalientes, también trabajo de campo, y vemos cómo es que está el torreón. Igual, esta región, ataque chichimeca, y tenían que ser haciendas fortificadas. ¿Por qué? Porque no podían estar las haciendas sin protección, debido a los ataques constantes de esta tribu. Y a modo de conclusión, cada estrategia establecida fue adaptada y modificada al paisaje del entorno del camino real. También se observa que la edificación de las 3 estrategias de ocupación presentaron arquitectura militarizada, es decir, fueron fortificadas. Por lo mismo de que hubo constantes ataques que les fue muy difícil al principio. A Diego de Ibarra en Zacatecas le costó mucho ganado, mucho mantenerse. ¿Por qué? Porque cada rato era constante el ataque hasta que se hacen estos pequeños fuertes en lo que es parte del Camino Real dentro en Zacatecas, y así fue como se fue poblando el territorio zacatecano. Con esto, el Imperio español se fue apropiando no solo del espacio geográfico, sino también de su conducta y de su cultura, ya sea destruyéndola, adaptándola o reemplazándola, logrando sobre todo establecer poblamiento español, las cuales siguen siendo erigidas hasta la actualidad en el tendido del Camino Real tierra adentro. Y podemos ver claramente, pues, lo que es el Camino Real, cómo cada región te va marcando su arquitectura. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Zacatecas comentábamos que pues son arquitecturas muy diferentes. ¿Por qué? Porque fue más fácil colonizar esa parte, a diferencia del norte. No me dejarán mentir los que son especialistas del norte, qué difícil fue para muchos franciscanos, conquistadores, todo esto, cómo fue difícil conquistar el norte por las condiciones extremas, el clima, simplemente el clima, no podías viajar todo el año, en temporadas de lluvia no podías viajar. ¿Por qué? Porque igual los ríos te iban marcando, por ejemplo, por aquí puedes pasar, te iban marcando, pero en tiempo de lluvia pues no, tenías que rodear por otro lado o esperarte que bajara la creciente del río y ahora sí volver a pasar, pero mientras no. En tiempo de calor, las caravanas que tenían que parar y descansar a las orillas toda la noche molestando los mosquitos, el calor, a veces que no había agua, qué difícil para ellos porque había tramos donde, por ejemplo, tenías que salir a las 5 de la mañana para que no te alcanzara el sol y terminar a las 6 de la tarde hasta donde alcanzara el sol. Y donde te tocara te tenías que quedar, pero a veces había ataques de animales también. Entonces no fue una tarea fácil el hecho de conquistar el norte, y esto hizo que se modificara el paisaje. Gracias a todo esto se modificó el paisaje y se fue poblando lo que es el tendido del Camino Real tierra adentro en Zacatecas. Muchas gracias. Espero les haya gustado y les quedo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada.
Pues mucho por trabajar aún el tema, muchas dudas Sí. creo que surgen. Abrimos el micrófono a las preguntas. Déjeme ver aquí. No sé si alguien quiere compartir o comentar o tiene alguna pregunta. Aquí hay, a ver, tengo algunas preguntas anotadas en el chat. Me dicen que, bueno, nuestro cronista de Zacatecas, el señor Manuel González, dice, está muy documentado el tema del presidio de Malpaso erigido en el siglo XVI, al igual que el de la Encarnación. Ambos están en el municipio de Villanueva y en torno a ellos se construyeron las casas grandes de las haciendas de campo Santa Rosa del Malpaso y la Encarnación, respectivamente. Eran para proteger el camino que iba a las minas de Zacatecas a Guadalajara. Bueno, era como una aportación que nos Observación, hizo. sí, 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 sí. exactamente. Ujú. No sé si alguien tiene una pregunta, si no, yo tengo un par de preguntas. A ver, déjeme poner al habla. Bueno, deme un segundito para que estemos ambas en pantalla. Bueno, yo tenía una pregunta en lo que surgen más dudas. Bueno, señor Memo pregunta, ¿hay algún inventario de haciendas de esa etapa? Sí, pero le falta mucho. Falta mucho hay un pequeño, pero falta mucho, porque hay muchas que no están dentro de ese pequeño inventario, porque hay familias hay pequeñas, por ejemplo, casonas, como por la en Zacatecas hay una donde no, pues no te permiten el acceso. Y por ejemplo, esas no se documentan, solo se mencionan, pero no están documentadas como tal, porque no te dan acceso y te dejan tomar fotos o hacer alguna investigación respecto a las haciendas. Qué interesante. ¿Este inventario dónde se puede, es parte del INA? Sí, parte del INA y, por ejemplo, en los archivos históricos en Zacatecas hay un pequeño, archivo histórico de Zacatecas. Ok. Yo justo, señor Memo, yo tenía un poco la misma pregunta justo anotada. Bueno, iba hacia si se pueden visitar todos los lugares que nos mencionaba. Justamente, bueno, lo acaba de contestar, que no todas están, pues algunas son privadas, obviamente. Uh-huh. ¿Qué tanto en porcentaje, cuántas son las que están abandonadas o de fácil acceso y qué tantas son privadas y que no se pueden visitar? Bueno, es que son infinidad que están abandonadas en Zacatecas. En Zacatecas hay muchísimas haciendas abandonadas. Por ejemplo, pongamos que un porcentaje, 100%, ¿qué serán? El 80% están abandonadas y el 20% son propiedad privada. Okay. Y por ejemplo, estas que yo puse de ejemplo están en total abandono, la verdad. Y es triste ver que ya está casi nada y con el tiempo es menos y menos. Entonces, al parecer la de San Diego, creo que la iba a comprar una empresa precisamente del Camino Real. No sé si han escuchado la empresa Camino Real que hace vinos, tiene un viñedo en Zacatecas. Sí. Al parecer él la quería comprar para hacer un hotel, pero la verdad no sé si llegaran a un acuerdo y pues ya la hacienda está deteriorada. La de Aguascalientes también está muy deteriorada y de hecho platicábamos con los de Lina que no hacían algo. Ellos decían es que pues no se puede hacer mucho por los cascos de las haciendas cuando ya son propiedad privada. No podemos intervenir las propiedades privadas. Ok, gracias. El señor Guillermo Redondo justo pregunta que si hay algún museo en Zacatecas para poder consultarlas o... Museo como tal no, pero sí el archivo histórico de Zacatecas. Okay. Por ejemplo, el museo, el convento de San Francisco de Zacatecas es el museo Rafael Coronel, tiene lo que es arte sobre las máscaras en Zacatecas.
¿Ahí hay archivos sobre las haciendas en el Rafael Coronel? No, solo es un museo que pues, se puede visitar, el museo, y las haciendas, pues eso se puede consultar en lo que es el Archivo Histórico de Zacatecas. Ok. Iván Vega, que es nuestro nuevo integrante del seminario, nos dice: buenas tardes a todos, soy Iván Vega y mi comentario sería respecto a la política del gobierno. ¿Existe un cambio de significado en los términos de pacificar y conquistar durante el siglo XVI? Sí, pues ya vemos que han cambiado muchos términos y la verdad, pues pues es que sería entrar en controversia, ¿sí? Que es lo que decimos, pues ya no les puedes decir indios porque es un término despectivo, ahora les puedes llamar indígenas. Entonces, no sé cómo utilizar el término sin que se pueda malinterpretar esto, ¿no? O sea, yo son documentos del siglo XVI o siglo XVII y ahí nos dice, ¿no? Eran los indios de Zacatecas o los indios chichimecas. Entonces, yo sé que ahorita es un término despectivo y no lo puedes usar así. Entonces sería cambiar una política que viene mucho tiempo. Y es difícil, pero igual con el tiempo se va a poder hacer. Creo que más bien la pregunta iba en el siglo XVI, si hubo un cambio de significado en términos de pacificar y conquistar, o sea, en el mismo siglo XVI. No ahorita no vamos a entrar en problemáticas, sabemos perfectamente que eso no se dice hoy día y que en los documentos de esa época así se menciona porque era otra época. Pero en realidad me parece que Iván pregunta más si hubo un cambio en términos de pacificar y conquistar los territorios en torno al camino, bueno, en general, porque pues, al final era conquistar el norte, pero en el siglo XVI. Sí, tal cual, porque pues era lo que comentábamos. Sí. Estaba leyendo la pregunta, hay una diferencia que son de indios, pero es política. No, sí, claro, o sea, es por el respeto de los indígenas o indios, no sé si me doy a entender o me doy a explicar. Sí, claro. Y bueno, naturales también se les mencionaba como dicen. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Otra pregunta? Bueno, mientras se animan, yo tenía una duda también. Nos comentaba que, bueno, claro, es algo muy obvio, pero a veces obviamos cosas que ni siquiera se nos ocurren, que claro, los climas extremos han de haber generado nuevas rutas. Entonces, mi pregunta era si dentro del camino, que pues ya era una traza que se fue haciendo, si por el tema del clima en ciertas épocas del año hay un camino trazado que era como rodear o cambiar la ruta que todavía exista, o sea, como que es un camino normal, pero siempre quizá había otro, como bien decía usted, crecían los ríos y pues había que rodear, y no sé si esos caminos quedaron también trazados y permanentes o eran nada más cosas que la gente usaba provisionalmente y no quedaron como tan trazados. Claro, sí, hubo muchos ramales. De hecho, hay ramales. Se le conoce como los ramales del Camino Real, por ejemplo. En realidad, bueno, dicen que pues hay ramales, ¿no? Por ejemplo, porque unos dicen, es que pasó por San Luis, no, es que pasó por Guadalajara, es que tuvo que pasar por aquí. Entonces, no es como tal decir, este es el que marcó el Camino Real tierra adentro, no. ¿Por qué? Porque también hubo muchos ramales, porque muchos dicen, los de San Luis dicen, es que no es cierto, es que pasó por aquí. Y los de Guadalajara, no es cierto, es que pasó por aquí. Simplemente en Fresnillo dicen que Fresnillo no está dentro del Camino Real. ¿Por qué? No sé, pero Fresnillo no está dentro del camino. No sé si lo vayan a cambiar, pero solo está Plateros. Dices, bueno, entonces, ¿cómo llegas a Plateros si no pasas por Fresnillo? Entonces, claro que sí, hubo ramales y hay ramales. Por ejemplo, está el camino de las Tejas, el camino de las Californias. Entonces, sí hubo muchos ramales o bifurcaciones del Camino Real. Ok, gracias.
Gracias. Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo, comentar, compartir? Usted comentaba al inicio, bueno, no al inicio, pero que de conventos tenemos aproximadamente 250, de 1521 a 1580, que es una barbaridad. De haciendas, de cascos de haciendas que, bueno, vienen del 16 y muchas se sumarán en el 19 incluso, ¿no? Pero tiene idea, al menos el tramo que usted ha trabajado, ¿tiene idea más o menos cuántas haciendas sobreviven hoy día? De las que hubo, o bueno, si De sabe las que cuántas. hubo que sobrevivan como casco o así de propiedad privada. Al parecer son, no tengo exacto el dato, pero al parecer hay unas 50 haciendas de lo que es dentro de la región de Zacatecas. ¿Por qué? Porque muchas fueron provisionales también en este periodo. Muchas fueron provisionales por de la hostilidad del clima, igual que los presidios, tanto los ataques como las condiciones extremas, pues eran provisionales. Pacificar, conquistar. Entonces, no fue fácil y eran abandonados. Y llegaban los nativos y se apropiaban del espacio y seguían conviviendo. Por eso no hay vestigios tantos por lo mismo, de que como eran provisionales, pues no se tiene como tal. Ok. ¿Y tiene idea cuántas hubo inicialmente? O sea, quedan 50, pero eran más o menos ese número o eran muchas más. Eran muchas más, fueron muchas más, pero en Zacatecas, pues son pocas las que ya quedan en esta región, son pocas las que quedan, pero fueron mucho más. ¿Por qué? Porque fueron provisionales y algunas sí se consolidaron por la abundancia del mineral, otras no, que no fueron fructíferas y se fueron abandonando, y igual, pues se abandonaban, pero se poblaba y solo, por ejemplo, hay pueblitos donde se apropiaron del espacio y no queda nada. Nada. En Durango se dice que hubo unos presidios grandísimos y no hay nada. Y trabajo de campo, entrevistas a la gente donde nos decían, por ejemplo, aquí está, íbamos a preguntar, dice, pues es que hubo una excavación y había cimientos de piedra, pero no hay una formación como tal. ¿Por qué? Porque se destruyó por completo y se hicieron casas, se hicieron carreteras, entonces no, es muy complicado. Solamente, bueno, decíamos, tener un dron así grandísimo con luz roja para que nos indique, pues aquí estuvo la hacienda, o luz infrarroja, y ahí, por ejemplo, es si marca donde se puede, supongo que marca así, por ejemplo, el cuadro donde estuvo lo que es el presidio. Algún día en un proyecto podremos hacer eso. Sería increíble, como estas máquinas que usaron en Tikal, ¿no? Como para ver todo lo que Para hay. ver todo dónde es, por ejemplo, si había un proyecto de Durango, porque en Durango también se ha trabajado mucho los presidios, y sí decían, ¿no? De cómo usar un dron para que marcara cómo estaba el territorio de los presidios. Y de hecho en Durango hay uno de San Pedro del Gallo, un gobernador de Durango en no sé en qué año quiso hacer uno similar, y ahí está, solo está en pie, pero en forma con adobes. No está terminado porque ya no hubo recursos y se quedó así, pero quiso hacerlo como se supone que estaba. Una reconstrucción. Sí. Muchas gracias. ¿Usted sabe si el INAH tiene como, o sea, sabemos que tiene registro, pero por ejemplo, del registro que deben de tener de las haciendas y de los presidios y demás, ¿en qué porcentaje hemos perdido todo este patrimonio? O sea, más o menos, nada más un porcentaje, o sea, ¿usted cuánto cree que quede? O sea, de esas más o menos 50 haciendas y además pensando en presidios y demás, ¿cuánto hemos perdido? Como un poco para tener una idea de lo que queda, ¿no? O sea, a veces puede quedar mucho y a veces... Poco.
Pues que se ha perdido, no, es que sí se ha perdido mucho, la verdad. Y es un trabajo bien difícil para Lina, yo pienso, porque tratar de conservar, o sea, es magnífico el tratar de conservar una hacienda o poder recuperarla, pero sí es mucho trabajo el que le toca a Lina, ¿no? Y a veces hasta ni recursos hay para poder llegar a mantenerlas o igual los mismos propietarios, llega Lina y le dice, es que tú no le puedes hacer cierta modificación a tu hacienda. Te va a decir, ¿por qué no? Pues sí es mía. Entonces sí es como muy difícil decir qué porcentaje, porque sí hay muchas abandonadas, muchas. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que quiera compartir, si no para cerrar. Estoy viendo, perdón, señor Mario Chavarría, es que tiene que levantar su manita. No, no lo veo. De milagro que lo vi. Sí, adelante, por favor, abra su micrófono. Perdóneme que no lo veía. Licenciada, muchas felicidades por su trabajo. Le quería preguntar sobre en relación a las estrategias de ocupación y el papel que desarrollaron los tlaxcaltecas en las 3 guerras chichimecas y el papel que desarrollaron los tlaxcaltecas en Zacatecas, en Jalisco, en la zona de Colotlán y en la zona de Chihuahua, en la zona de Parral y Santa Bárbara. Hay mucha información en relación al papel tan importante que desarrollaron los tlaxcaltecas en toda esta región. Y creo que quizás no le demos mucha importancia porque fue la única manera de que se hiciera una barrera para detener a las tribus chichimecas y a las tribus del norte del país. Del norte. Sí. Sí, de hecho, en Zacatecas tuvo mucha relevancia porque si no, con la ayuda de ellos no se hubiera podido, ¿cómo se dice?, apaciguar o calmar a la tribu. ¿Por qué? Porque eran muy guerreros. Y también a los tlaxcaltecas les dieron con todo y vino gran población a esta región y acabaron, si no más que con la mitad. ¿Por qué? Porque ellos pues estaban peleando su territorio y a darle con todo. Pero sí, como usted comenta, pues sí tuvieron un papel muy importante en esta región. Gracias. En la región de... Sí, muchas gracias. Gracias. Hay un libro, después se lo averiguo, señor Mario Echevarría, les voy a compartir luego, que de hecho lo escribió nuestro asesor del seminario, que es el doctor Tomás Martínez Saldaña, y es sobre la diáspora, es que no lo tengo aquí, lo tengo en la oficina, es la diáspora tlaxcalteca, me parece que se llama, y justo habla como de este movimiento que tuvieron, del desplazamiento que tuvieron, que los españoles hicieron y toda la importancia que tuvieron y pues ahí identidad y gastronomía y la presencia. Se los tengo para la sesión que viene para que lo puedan buscar y en todo caso me parece que el doctor Tomás Martínez Saldaña nos va a permitir, ya lo adquirimos y nos va a permitir digitalizarlo para divulgarlo libremente, entonces se los vamos a compartir. Aquí en el chat nos dice el señor Juventino sobre la ubicación del presidio de Pánuco. Sobre el presidio de Pánuco, no, de hecho no hay así un asentamiento como tal, ya no, porque pues como fue de los primeros, pues era como provisional. Entonces, no, si la verdad de Pánuco, si les somos sinceras, no encontramos nada. De ahí del registro, o sea, que fuimos a hacer trabajo de campo y no, pues no, solo como fue de las primeras minas de Zacatecas, entonces no hay un así que podamos decir, pues es que solo lo mencionamos porque fue de los primeros que hubo en Zacatecas, pero sobre fotos o algo de Pánuco, no hay. Qué lástima. Sí, qué lástima. Y pues Beta Grande igual también, que después de las primeras minas de Zacatecas, trabajo de campo y pues solo las iglesias, pero son más recientes, 17, 18.
Iván Vega comenta con respecto a lo que hablábamos de los tlaxcaltecas, que justo comenta que incluso los llevaron como grupo de apoyo a las Filipinas. Gracias, Iván, por ese comentario. El doctor Giovanni López Soto nos comenta, Nuño de Guzmán aprovechó los servicios de tlaxcaltecas en el noreste de México y más tarde soldados tlaxcaltecas marcharían a la región del Mixtón entre 1540 y 1541 y la guerra chichimeca en Nueva Galicia entre 1550 y 1590. Sí, pues la guerra chichimeca, la guerra de los chichimecas, pues fue con los españoles, pero con la ayuda de los tlaxcaltecas. Exacto. Y justo nos dice, la mayor parte de los conquistadores tlaxcaltecas nunca volvieron a su tierra, si no murieron, se asentaron en áreas recientemente conquistadas para vencer la resistencia local y ayudar a pacificar la región. Muchas gracias, doctor Giovanni. Sí, de hecho, en Zacatecas hay un barrio que se llama Tlaxcalilla, Tlaxcalilla, no recuerdo bien, pero hay un barrio que se llama Tlaxcalilla, que al parecer no recuerdo bien, pero sí es referente a los tlaxcaltecas. A ver si el señor Manuel González por ahí nos puede decir el nombre del lugar. Bueno, pues si nadie más tiene algo que comentar o compartir, cerramos esta sesión. Antes, rápidamente, les comento que la semana que viene tenemos la mesa 5, la última mesa del módulo 1, y va a tratar sobre las rutas del comercio. No enfocado a todo el camino porque la especialidad vamos a tener un cambio de ponente y va a ser el doctor Rubén Morante. Va a ser una ponencia interesante también. Los esperamos la semana que viene. Licenciada Diana, fue un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por compartir su información, su investigación. Y muchas gracias a todas, todos y todes por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Gracias, espero les haya gustado. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Barrio Tlaxcala, nos dice el doctor Giovanni. Gracias, Diana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.